Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este momento que nos concedes venir una vez más a escuchar tu palabra. Señor, libra nuestra mente y nuestro corazón de pensamientos vanos. Ayúdanos, oh Señor, a que prestemos atención a lo que tú tienes para nosotros, para que nuestro corazón pueda conocerte más y pueda adorarte en espíritu y en verdad. Asimismo, Señor, para poder andar en obediencia en la senda que tú has trazado para nosotros, en ese camino perfecto que es Cristo Jesús. Auxíliame, oh Dios, en mi debilidad, en mis luchas. Trae palabra al corazón de cada hermano y a la mente. Que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si hay algo que es realmente agotador y frustrante para una persona que conduce a diario, son las presas, cuando son interminables. Eso realmente es algo muy frustrante. Ahora, esta frustración la vivía el ingeniero Yuri Levin, quien más tarde se convertiría en el cofundador de la famosa aplicación conocida como Waze. El principio es sencillo: ayudar a cualquier persona a encontrar un lugar, desde comercios y negocios hasta puntos muy específicos, mediante coordenadas de georreferenciación. En eso se basa la aplicación. Sin embargo, existen algunos lugares a los que esta aplicación no puede llegar. Hay ciertos lugares que la aplicación no puede encontrar. Y uno de los casos más curiosos son los llamados aeropuertos fantasmas. Así se les llama, aeropuertos fantasmas. Y se les conoce así porque por motivos de privacidad extrema, los dueños de estos aeropuertos no desean que aparezcan en los mapas. La intención suele ser proteger figuras reconocidas o manejar asuntos de seguridad con mucha cautela. En estos casos, Waze se queda sin respuesta. Por más que alguien los busque, la aplicación no podrá decirle a esa persona cómo llegar a este lugar. Ahora, así como hay lugares en la Tierra que por más tecnología que tengamos no pueden ser localizados, mis hermanos, también hay momentos en la vida en que puede que nosotros estemos experimentando que Dios se ha ocultado y que no hay un mapa que nos lleve a Él. Ahora, en el capítulo que vamos a estar leyendo en la tarde de hoy, Job no estaba buscando una simple respuesta teológica ni un consuelo superficial a las palabras que sus amigos le habían dado. Él quería presentarse ante Dios y lo vamos a estar viendo ahorita. Job quería escuchar su voz. Job quería entender por qué le estaba sucediendo todo aquello. Y con un gran clamor es que Job dijo: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Dónde es ese lugar que yo pueda encontrar a Dios? Ese anhelo profundo de Job no era simplemente sentir a Dios cerca, no, era encontrarse con Él cara a cara. Job estaba convencido de que si lograba llegar a la presencia divina, podría presentar su caso, podría exponer su dolor y recibir una respuesta directa. Ahora, Job no buscaba intermediarios ni opiniones humanas, porque esas se las habían dado sus amigos y sin ser realmente suficientes o satisfactorias. Él quería hablar personalmente con el Creador. Y eso es exactamente lo que vamos a estar viendo en nuestro primer encabezado, los versículos del 2 al 7, donde el primer punto estaremos tratando cómo Job expresa o desea poder hablar con Dios personalmente. Job capítulo 23, versículos del 2 al 7, dice así: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido.
Note cómo Job retoma su discurso. Habíamos visto la semana anterior que en el capítulo 22 Elifaz le había dicho: acércate, habla con Dios, ponte a cuentas con él, hazte amigo de Dios. Y Job retoma su discurso. Ahora, note, hay algo muy interesante, es cómo él empieza su discurso y dice: hoy también hablaré con amargura. Ahora, esto nos da a entender, mis hermanos, la palabra hoy nos da a entender que el debate entre Job y sus amigos no es como posiblemente muchas veces pensamos se dio en un solo día. Yo no sé si usted ha llegado a pensar que todo ese montón de palabras se dio en un solo día. Bueno, esta expresión nos da a entender de que no fue así. Esta expresión nos da a entender de que, imagínense unas personas hablando, debatiendo un tema, llegó la noche, ya no se quedó sin palabras Job posiblemente, y al día siguiente retoma el discurso. Ahora, otras personas han dicho que este comentario que Job va a levantar ya no es directamente a Elifaz, sino que más bien es lo que se llama un soliloquio, que lo mencioné también en el capítulo 3, donde Job viene y habla consigo mismo y habla para que lo escuchen nada más. Entonces, vemos que los discursos entre los amigos probablemente tuvieron días, tuvieron tiempos ahí en los que se tenía por un momento, se retomaban cada cierto tiempo, y esto nos permite recordar una vez más: el sufrimiento de Job fue prolongado, no fue en un solo día, y sus amigos estuvieron con él todo el tiempo. Lo segundo que notamos es que el estado de ánimo de Job continúa en amargura. En el mismo versículo 2 dice: hoy también hablaré con amargura. Él sigue exactamente igual. Ahora, no significa que es una amargura en el sentido de que estoy amargado contra Dios, o estoy rebelde contra Dios, o estoy cansado de esta situación que estoy experimentando. No es eso. Más bien es como si Job dijera: porque su dolor es tan grande, su sufrimiento es tan grande, es interno, es externo, es intelectual, es espiritual, por todos los aspectos, Job está diciendo, es como si dijera: mira, casi todo en mi vida me sabe todavía horrible, todavía me sabe amargo. No puedo dormir, él lo dijo en capítulos anteriores, no puedo pensar con claridad, no puedo estar despierto porque ustedes me atacan y además porque todo me duele, no puedo hablar sin ser condenado, casi todo es amargo. De hecho, esta palabra amargura es la misma palabra que usa Noemí para referirse al caso de ella cuando estaba en amargura, y al mismo tiempo reconocía que era la soberanía de Dios la que la había puesto en esa condición. En Ruth capítulo 1, versículo 21 dice: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora reconoce su situación, reconoce que es la soberanía de Dios, pero también entiende que su situación es muy lamentable, es muy triste, no tiene ningún tipo de sabor. Y lo tercero es que vemos la causa de su amargura. Dice otra vez más, versículo 2, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Esa expresión, la versión de las Américas lo traduce así: su mano es pesada, su mano es pesada. Sigue viendo Job su condición muy lamentable. ¿Y cuál es la razón por la cual Job está diciendo que la mano de Dios o que él está en amargura? Bueno, dentro de muchas opciones, como ya mencionamos, en este texto se resalta una idea principal. En todo el capítulo vamos a resaltar una idea principal. Es de no poder encontrarse con Dios y poder hablar, de no poder estar cerca de Dios, de no poder tener una reunión con Dios y hablar cara a cara. Y es así como vemos entonces la valiente honestidad de Job en su máxima expresión. Versículos 3 al 7. Dice así, versículo 3: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Mis hermanos, lo primero que notamos acá en esta expresión es que Job no está siendo reacio a llegar a un acuerdo con Dios como Elifaz le había sugerido. En el capítulo anterior, Elifaz le dijo a Job: vuelve ahora en amistad con él. Y Job está respondiendo aquí: es que ¿quién me diera dónde encontrarlo para poder hablar? ¿Dónde puedo acercarme y reunirme con él y hablar?
Es que Elifaz, yo no quiero esconderme de Dios. Yo no quiero estar lejos de Dios. Al contrario, si tú eres capaz de decirme cómo ir a Él, yo estoy dispuesto a ir hasta donde Él. Porque es lo que dice el versículo, en el versículo, yo iría hasta su silla. Ahora, los anhelos que tiene Job los vamos a encontrar en todo el libro expresado normalmente con la expresión o que y una expresión en admiración. O sea, capítulo 6, versículo 2 dice, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento. Capítulo 14, 13, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen conocidas? En este discurso, Job dice, oh, que supiera dónde encontrarlo. Oh, si supiera dónde está. Si pudiera alcanzarlo. Elifaz, no hay nada más que yo desee sobre esta tierra que poder estar en la pura presencia de Dios. Yo iría hasta su silla. Él quiere estar, Job desea estar lo más cerca posible de Dios. No es un asunto de que allá está y yo estoy por acá y te estoy diciendo. Es más, ni siquiera se trata de una llamada telefónica como para decir, usted está muy lejos, yo te llamo, no te preocupes, no voy hasta ti. No, dice, yo iría hasta la propia silla de Él. Lo más cerca posible, lo más cerca posible. Este es mi deseo más ferviente, Elifaz. Ahora, según la mentalidad israelita, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, en el contexto teológico de la época, y según la mentalidad israelita, Dios era un ser trascendente que habitaba en la cúspide de los cielos y desde allí tendía su mirada panorámica sobre toda la creación. Lo que da a entender, lo que la gente entendía en ese tiempo, y que también es cierto, es que Dios era inaccesible. No podían las personas llegar a Dios de una manera sencilla. Ahora, si Job sabe esto, si Job entendía esto, ¿por qué expresa esto? Bueno, es porque él tenía un deseo, hay que entender este deseo tan ferviente de poder estar cerca de Dios solo por el hecho de conocer que él anhelaba esto por fe. Eso fue lo que él dijo, tengo un mediador especial, dice, yo sé que mi Redentor vive. Por eso es que él dijo lo que dijo en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive, y al mismo tiempo dice, yo espero que ese Redentor pudiera conectarme con Dios. Yo quisiera tener la garantía de cómo llegar a ese Dios por medio de este Redentor. Ahora, dice el versículo 4 y 5. ¿Qué haría Job? ¿Qué haría Job si pudiera llegar delante de Dios? Dice el versículo 4. Expondría mi causa delante de él y llenaría, dice, y llenaría mi boca de argumentos. Hermano, no sé si usted notó ese versículo en particular. Voy a leerlo otra vez. Dice, si yo pudiera ir delante de Dios, si yo pudiera estar en la pura presencia de Dios, en la silla, a la par de Dios, ¿qué harías tú, Job? Dice, expondría mi causa delante de él, número 1, y llenaría mi boca de argumentos. ¿Notaron ese versículo? ¿Notaron lo especial de ese versículo? Es un versículo muy diferente. ¿Por qué? Porque vemos que Job ahora tiene un cambio de actitud. Hay un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque ya no vemos a un Job temeroso como al principio, sino que más bien se ve bastante confiado. Mira cómo dice Job capítulo 9, versículos 14 y 15 y el versículo 32, hablando de si él pudiera estar cerca de Dios. En Job 9 dice así, ¿cuánto menos le responderé yo? Y hablaré con él palabras escogidas. Dice, aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Note cómo en el capítulo 9 él dice, yo si pudiera estar delante de Dios, me quedaría callado. Yo rogaría. Pero ahora en este versículo nos dice que Job hablaría.
llenaría su boca con argumentos. Hay 4 aspectos que Job está considerando ahora si pudiera hablar con Dios. Primeramente, en el versículo 4, es que él confía en que podría exponer su caso de una manera persuasiva. Note cómo dice que ahora él tiene abundancia de argumentos. Llenaría mi boca de argumentos. Lo segundo es que él está preparado para responder a los cargos. Note cómo dice, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Dice, yo estoy listo para responder a los cargos que se me vayan a levantar. Lo tercero es que él está seguro de que Dios lo atendería. Versículo 6. ¿Contendería conmigo con fuerza? Perdón, con grandeza de fuerza. No, antes él me atendería. Me atendería, esa expresión me atendería, dice, me dará una paciente audiencia como un juez ordinario, no empleando su omnipotencia. Y el versículo 7, en cuarto lugar, dice, allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Qué es lo que dice Job ahí? Dice, yo estoy confiado de que yo saldría ileso de ir a ese juicio. Eso es lo que Job está pensando. Ahora, anteriormente, cuando todas las personas, todos los amigos destacaban el poder infinito de Dios, cuando hablaban de Job acerca de la grandeza de Dios, Job había temido el encuentro con Dios. Él temía el encuentro con Dios, incluso cuando lo exigía. ¿Recuerdan cómo en el capítulo 19 dice, aunque él me matare, en él esperaré? O sea, lo que está diciendo es, yo sé que voy a ir y me va a matar, pero yo necesito ir ahí. Ahora más bien parece que dice, estoy seguro que voy a salir libre. Está plenamente consciente de que Dios no es un hombre. Anteriormente él esperaba quedarse paralizado de terror cuando le llegara el turno de hablar. Hermano, yo quiero que por un momento tú te imagines que estás delante de ese trono grande y sublime y los libros tuyos son abiertos y el Señor empieza a juzgarte por todas y cada una de tus obras. Imagina ese momento en el que estás cara a cara delante de Él. ¿Tú te crees capaz de poder hablar? ¿Tú piensas que vas a poder responder alguna de las preguntas que Dios te haga a ti? Mira, este día, ¿por qué fue que pecaste? Si acababas de leer en la mañana que eso era pecado. Mira, ¿por qué hiciste esto? Si habías visto en las escrituras los ejemplos de que eso no se debía hacer. Mira, ¿por qué no leíste si sabías que tenías que leer? ¿Por qué no clamaste a mí cuando sabías que tenías que clamar a mí si yo te lo había dicho? Pregunta, ¿tú crees que podría responderle? La pregunta es, ¿por qué aquí Job tiene un cambio de actitud? Eso es lo que tendríamos que preguntarle al texto. ¿Por qué Job cambió de actitud? Bueno, hay al menos 2 posibles razones. En primer lugar, es porque Job a lo largo de todo el libro experimenta unos, llamémoslo, sube y baja emocionales. A veces uno lo ve realmente deprimido, a veces realmente agobiado y otras veces aparece muy confiado y seguro. Al expresarse de esta manera, es un episodio donde Job demuestra confianza y seguridad para hablar directamente con Dios y de hecho de una manera un tanto atrevida. Ahora, mis hermanos, yo quiero decir algo. Nosotros muchas veces no somos muy diferentes de Job en nuestra vida, porque a veces nos sentimos tan animados, tan valientes, tan capaces, según nosotros, de poder llevar la vida cristiana en nuestras propias fuerzas a veces. Y otras veces probablemente el pecado te ha asaltado de una forma en la que dices, el Señor no está conmigo. Si yo muero hoy, probablemente perezca para siempre. Esos pensamientos luchan en nuestra mente, posiblemente. Decía Charles Spurgeon, un día somos fuertes
y al día siguiente débiles, un día resueltos y al día siguiente vacilantes, una hora constante y la siguiente hora inestables como el agua. Hoy le dices a una persona, confía en Dios, y al día siguiente tú estás dudando de Él. Un día dices, créele a Dios, y 2 horas después estás cuestionando realmente si Dios está ahí. Y continúo con la frase de Spurgeon, pero nuestro maestro es para siempre el mismo, puro y nunca manchado, firme y sin cambios. Hermanos, por eso es que debemos aferrarnos a Él en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. Por eso es que nosotros debemos mirarle a Él siempre y no a Job. Usted ha visto cómo la gente dice, mire a Job, imite a Job. Usted ha visto cómo la gente dice, imite a Pedro, imite al otro, imite a David. No, es que todos ellos fueron como nosotros, hombres débiles, sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Pero nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo fue perfecto siempre, todo el tiempo. Siempre confiando, siempre agarrado, siempre dependiendo, siempre perfecto y sin mancha. A Él tenemos que mirar. La segunda razón por la que vemos a un Job con un cambio en su actitud, según algunos comentaristas, es que Job, al escuchar los cantos de alabanza de los amigos acerca de la justicia de Dios, los amigos de Job siempre estuvieron hablando de que, mira, Job, Dios es justo, Dios es justo, Dios es justo. En lugar de hacer de que Job se sintiera culpable, más bien habían tenido todo el efecto contrario. Entonces, si Dios es justo, yo estoy bien, estoy tranquilo porque no hay pecado que yo haya cometido que justifique todo este mal. Ahora más bien Job está seguro de que tiene razón. Igualmente está seguro de que Dios no se aprovechará injustamente de su fuerza superior. Dios no va a venir a aplastarme, dice Job. Si Él es justo y sabe que yo no he pecado, por eso yo puedo ir a hablar con Él cara a cara, porque Él es justo. Él me va a dar una audiencia justa. Sus amigos han resaltado tantas veces la justicia de Dios contra los malvados que Job, que tiene una conciencia limpia, está convencido de que no ha pecado para recibir el castigo de esta magnitud. Confía en que Dios lo va a absolver por completo si hablara cara a cara con él. Hermano, ¿y usted cuál piensa que es mejor? ¿Cuál cree que usted que es la razón correcta? ¿La 1 o la 2? Yo pienso que son las dos. Yo pienso que son las dos. A veces tiene momentos altos, otros momentos bajos, y también los amigos le ayudaron a pensar que él podría salir libre con base a todo lo que le estuvieron diciendo por un momento. Sin embargo, a pesar de la claridad de sus palabras, en el inicio de su discurso acerca de quién me diera, dónde hallará Dios, Job tiene un problema. A pesar de que él especulativamente, si pudiera hablar, si pudiera estar en la silla a la par de Dios, a pesar de todo esto, Job tiene un problema. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Job no conoce el lugar donde encontrar a Dios. Versículos del 8 al 17. Nota lo que dice el versículos 8 y 9. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Note una y otra vez, el versículo 9 me llama la atención que dice 2 veces, yo no lo veré y no lo veré. Job tiene un problema y es este: Dios es invisible para un simple mortal. Él no sabe realmente cómo encontrar a Dios. El punto repetido es que en cualquier punto de la brújula, que Job busque, donde quiera que vaya, en los márgenes exteriores del cosmos, no puede percibir, no puede contemplar, no puede ver a Dios. Dios es invisible y por lo tanto Job no puede controlar a Dios. Porque conocer el paradero de alguien equivale a controlar a esa persona.
Si usted sabe dónde está esa persona, tiene una garantía de control. Sabe dónde está, cuánto tiempo va a estar, y si se mueve para otro lugar, sabe que se movió de ese lugar a otro lugar. Pero Job dice, yo no puedo verlo. Yo no puedo acercarme. Yo voy a tal lado, ahí no está, y voy a otro lado, no lo encuentro. Y esto a pesar de que Job ha intentado siempre permanecer cerca de Dios. Versículos 10 al 12. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Mire, Job no ha hecho nada para perder el favor de Dios, por eso ve su experiencia como lo que es. Dice Job, no es un castigo esto, no es un castigo. En el versículo 10 dice, me probará. Dice Job, esto es una prueba, él me va a probar. Él toma esta imagen tomada de la metalurgia y podría significar este ejemplo de que la prueba demuestra que Job había sido oro todo el tiempo, oro puro. Dice, me va a probar, yo voy a salir limpio. La comparación de Job con el oro en este punto, note cómo él menciona el oro otra vez. Dice, me probará y saldré como oro. Es probable que sea en respuesta a lo que Elifaz le dijo en el capítulo 22, versículo 24, cuando le dijo, tendrás más oro que tierra. O cuando le dijo, Dios será tu oro. Dios será tu oro. Allí Elifaz instaba a Job a hacer de Dios su cosa más preciosa. Aquí Job está diciendo, yo soy precioso para Dios. Yo estoy limpio. Yo estoy tranquilo. El versículo 12, del mandamiento de sus labios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, esto es una referencia a lo que Elifaz le había dicho en el versículo 22, cuando le dijo, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y Job responde, pero si del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida, dice. Ustedes me están diciendo que las ponga en mi corazón, pero yo atesoraba más su palabra que comer. Yo quería más su palabra que comer. A mí me daba más hambre espiritual que hambre física, dice Job. Elifaz, lo que tú me estás diciendo no aplica conmigo. No aplica conmigo. Yo estoy seguro de que yo era limpio, yo era puro. Si él me prueba, yo voy a salir limpio. Pero, hay un pero en esta historia. Versículo 13. Pero, si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Job tiene la conciencia limpia. En los versículos anteriores, él demuestra que su conciencia está limpia. Yo estoy tranquilo, pero, hermanos, ¿y qué pero? ¿Qué pero? Pero él es único, dice la versión de las Américas. Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. El aspecto particular de su deidad única el aspecto particular de su deidad única aquí es que Dios hace lo que quiere hacer y ningún ser humano le puede hacer retroceder. Job está diciendo, yo he seguido los pasos, yo he andado con él todo el tiempo, pero si Dios decide hacer una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar de opinión? ¿Quién va a decirle a Dios, esto no se puede hacer así? Esta no es la forma de hacer las cosas. Esto no es lo que yo espero de ti, Dios. No, dice Elifaz, ¿quién le va a hacer cambiar a él de parecer? Bien lo dijo Nabucodonosor en Daniel capítulo 4:35. Yo sé que sabemos, es un pasaje muy conocido cuando dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según
su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mis hermanos, ¿saben cuál es el problema de los amigos de Job y su referencia con respecto de Dios? En que ellos creían que Dios era predecible, era calculable, era según sus razonamientos. Pero Job está diciendo, es que Dios no es así. Por eso es el pero. Dios no simplemente va a hacer lo que yo pienso que tiene que hacer. A veces te ha pasado que dices, Dios, ¿por qué haces esto? Tal vez sería mejor si hubiera sido de esta forma. No, siempre la forma de Dios es la perfecta, aun cuando parezca para nosotros que no es esa la forma. Me encanta cómo expresa C.S. Lewis, cómo se refiere acerca de Aslan en su libro Las Crónicas de Narnia, particularmente en el último libro, como dice, La Última Batalla. Es la historia donde está un centauro, se acerca para hablarle a un rey que estaba ahí esperando la llegada de Aslan a Narnia. Y el centauro le dice al rey, mira, rey, si Aslan viniera realmente a Narnia, el cielo lo habría pronosticado. Si realmente fuera a venir, todas las estrellas más halagüeñas se habrían reunido en su honor. Pero es todo mentira. Y el rey dice, mentira. Pero dice, ¿qué criatura en Narnia o en todo el mundo osaría mentir con tal cuestión acerca de la venida de Aslan? Responde el centauro, lo ignoro, majestad. Sé que hay mentirosos en la tierra, pero en las estrellas no hay ninguno. Me pregunto, dijo otra persona que estaba por ahí, si Aslan no podría venir incluso a pesar de que las estrellas pronosticaran otra cosa. No es esclavo de las estrellas, él es su creador. ¿No se ha dicho en todos los relatos antiguos que no es un león domesticado? Bien dicho, dice el rey, bien dicho, esas son las palabras exactas. No es un león domesticado. Hermanos, la afirmación de que Dios es único nos lleva consigo a la afirmación de la soberanía exclusiva de Dios. Dios no es un Dios que se base o que se mueva por lo que nosotros pensamos y como nosotros pensamos que debería actuar. Él hace lo que su corazón desea. Y los amigos de Job habían domesticado a Dios con sus argumentos. Por eso él dice, él obra. Dice, si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Los planes de Dios son múltiples, más allá de la comprensión humana. Qué diferente, hermanos, vean, qué diferente es el Dios de Job comparándolo con el Dios de sus amigos. Hay una gran diferencia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Dios le diga a sus amigos, miren, ustedes han hablado de mí de manera incorrecta. Solo Job ha hablado de mí lo correcto. Sin embargo, el Dios de Job no se pierde en su propia inmensidad. Como Job tiene claro esto, como Job sabe que Dios es soberano, es único, vuelve una vez más a considerar su limitante y se da cuenta que su presencia, es realmente temible y espantosa por el simple hecho de ser único. Versículos 15 y 16. Versículo 14 dice, él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en él. Esta expresión, muchas cosas como esas hay en él, se refiere a, hay cosas que no entendemos en Dios y así es él. Versículo 15, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero,
tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Por eso es que yo decía que las emociones de Job suben y bajan. Ahora lo ven más bien totalmente temeroso, totalmente espantado, al recordar de que Dios es único, soberano, perfecto. Las Américas lo traduce así: es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón y el Todopoderoso el que me ha perturbado. Y termina diciendo en el versículo 17: ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Las Américas lo traduce: pero no me hacen callar las tinieblas, ni la densa oscuridad que me cubre. Job termina diciendo: mira, Dios es muy grande, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Y se cuestiona realmente si es capaz de estar delante de él una vez más. Aquí lo que lo salva es que sabe que no pueden acercarse a él, que no pueden encontrarlo. Pero si lo pudiera encontrar, también se espantaría. Y dice: y aún la muerte no acaba conmigo, es lo que está queriendo decir el versículo 17. Mis hermanos, habiendo dicho esto, habiendo explicado el texto, quiero que vayamos a las aplicaciones prácticas del sermón, y ese sería mi tercer encabezado: las aplicaciones prácticas. Lo primero que vamos a encontrar acá es la búsqueda de los hombres de Dios. En toda la Biblia, en diferentes textos, en diferentes contextos históricos, en diferentes escritores, hay un mandamiento de Dios para con los hombres, dicho de muchas formas, y es este: Dios llama a los hombres, a todos los hombres, reiteradamente que le busquen. En el Salmo capítulo 105, versículo 4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Isaías 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En Amós capítulo 5, versículo 6 dice: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Dios está diciéndole a todos los hombres en todas las épocas de la historia de la humanidad, Dios está diciendo: búsquenme, búsquenme, búsquenme. Y mi hermano, yo te pregunto a ti: ¿estás buscando a Dios tú cada día? Mira cómo el anhelo de Job dice: si yo pudiera encontrar a Dios. ¿Estás buscando tú a Dios? ¿O solo cuando tienes tiempo, o encuentras tiempo, o cuando tienes intenciones de hacerlo, cuando tienes ganas de hacerlo? Porque si lo haces bajo ese criterio, bajo ese movimiento en tu corazón, es probablemente que nunca lo hagas. Estás siendo intencional en esa búsqueda diaria de Dios. Mira que Job está diciendo: ¿quién me diera? Y Dios nos llama. Job está buscando y Dios nos llama a que nosotros le busquemos. Y es interesante cómo Felipe, antes de que Cristo partiera, en esa última cena, en ese tiempo de conversación, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Una vez más, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, con eso yo me quedo tranquilo. Anteriormente habían dicho: Señor, no sabemos a dónde vas. Le habían preguntado. Y luego dijo Felipe: mira, Señor, pensándolo bien, si tú me muestras al Padre, ya, eso para mí es suficiente. ¿Y qué contesta Jesús? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? O sea, no tiene sentido que tú me estés pidiendo que te muestre al Padre si todo el tiempo el Padre ha estado con ustedes.
yo soy el Padre, yo soy Dios. Hermanos, al igual que en los tiempos de Job, en los tiempos de Jesús, los creyentes estaban fascinados y oprimidos por la idea de la trascendencia de Dios y de la distancia y de la diferencia insalvables entre Dios y la humanidad. Jamás, jamás, jamás se les habría ocurrido pensar que podían ver a Dios. Jamás. Y entonces Jesús, con suprema sencillez, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús es como ver a Dios, hermanos. Es como ver a Dios. Ahora, puede que usted pregunte y diga: bueno, ellos sí lo vieron, yo no lo puedo ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, hermanos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado eres si tú crees que Jesús, si tú crees que ver a Jesús es como ver a Dios, porque Él, dice Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, note esto, nadie viene al Padre si no es por Él. Mire, mi hermano y amigo que estás escuchándonos en esta tarde, la búsqueda de Dios no se logra por nuestros términos, sino por los términos de Dios. O sea, no es por la manera en la que tú crees que vas a encontrar a Dios. No, es por la manera en la que Dios ha establecido y ha dicho que hay que buscarle. Solo por medio de Cristo Jesús y nada más. Ustedes han visto cómo en Waze usted pone que se dirige a tal lugar y ese Waze te va a dar diferentes rutas. Puedes ir por aquí, puedes ir por allá, puedes ir por la otra. Esta es más corta, esta es más larga, en esta te cobran peaje, en esta no te cobran peaje. Miren, hermanos, con Dios no hay rutas alternativas, solo Cristo lleva al Padre. Nada más. Solo Jesús lleva al Padre y nada más. Nada más. Y no importa cómo tú llegues a Jesús, hay muchos caminos para llegar a Jesús, pero solo hay un camino para llegar al Padre, Cristo, nada más. Nada más. Y Dios no es como Waze, que a veces se equivoca. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado que viene manejando y Waze le dice doble, doble, doble. Y usted dice: no, me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí. Y cuando pasa por ahí dice: ve, se había equivocado Waze. No, Dios nunca se equivoca. Dios dijo: es así, mis hermanos, y es así. Nada más. Nada más. Job clama por saber dónde hallar a Dios. Él dijo: ¿quién me diera dónde puedo encontrar yo a Dios? Hermanos, tú y yo tenemos acceso a Él por medio de Cristo. Lo que Job anhelaba con lágrimas. Hermanos, Job estaba en amargura porque no encontraba a Dios. Lo que Job anhelaba con lágrimas, tú y yo lo tenemos abierto en Cristo. Job dijo: ¿quién me diera el saber dónde hallarle? Y Jesús te dice y nos dice: yo soy el camino, ven al Padre por mí. En Jesús vemos a Dios también en la cruz. Mira, hermanos, no hay nada más increíble en el mundo, no hay nada más impresionante que esto. Dios en la cruz. Es fácil, decía un comentarista, es fácil imaginarse a un Dios que condena a la gente. Eso es fácil. Es más, aún ver a un Dios que si las personas se le oponen, las elimina. Eso es fácil encontrarlo, entenderlo, verlo. Nadie habría soñado con un Dios que eligió la cruz para salvar a la humanidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Cristo. Jesús es la revelación de Dios. Por mucho que esa revelación inunde la inteligencia humana de sorpresa y de admiración increíble. Dice Jesús una vez más: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Me encanta cómo lo dice Miguel Núñez. Dice, si Cristo es la vida, todo el que está fuera de él está muerto. Si Cristo es el camino, todo el que está fuera de él está perdido. Si Cristo es la verdad, todo el que está fuera de él está viviendo una mentira. Si nadie puede ir al Padre, todo el que está fuera de Cristo no está yendo al Padre, aunque crea que está yendo al Padre. Es Cristo la forma. Y vean, hermanos, hay otro aspecto importante y es este. La realidad humana en la búsqueda de Dios y la maravillosa y sublime gracia divina. Hermanos, vean, yo sé que ustedes lo saben, pero nosotros necesitamos meter esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Una de las verdades más gloriosas acerca de la búsqueda de Dios y que es para que nosotros podamos glorificar más a Dios, es que Dios le dice a los hombres, búsquenme, búsquenme, búsquenme una y otra vez. Y Él les da la promesa, si ustedes me buscan van a vivir, si ustedes me buscan van a vivir. Pero la realidad de todos los hombres es esta, es que no hay nadie, no ha habido nadie, ningún hombre en toda la historia de la humanidad que haya buscado a Dios, ni tú ni yo. Estamos hoy aquí y Dios dice, búsquenme, y ningún hombre ha buscado a Dios. Dice el Salmo 14, versículos 2 y 3, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos, dice el escritor, todos. ¿Y qué significa todos en griego? Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. A pesar de que Dios está continuamente diciéndonos, búsquenme, búsquenme, búsquenme. Cuando Él se asoma desde los cielos, no hay quien busque a Dios. Y mi hermano, eso te incluye a ti y me incluye a mí. Tú y yo nunca, nunca, nunca buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros y nos atrajo hacia Él y cambió nuestro corazón, y Él y solo Él hizo capaz nuestra salvación, porque ninguno de nosotros sabía cómo hallar a Dios. Así como lo dice Job, así estábamos tú y yo, sin poder hallar a Dios. Dice Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Has escuchado cuando la gente dice, que tiene tal vez una familia que tiene muchos hermanos, y dice, él es la oveja negra de la familia? Mira, hermano, tú y yo todos nosotros somos las ovejas negras de la familia. Tú y yo, todos somos las ovejas negras de la familia. Nosotros estábamos descarriados, nosotros estábamos perdidos, y cuando el Señor Jesús llegó hasta donde nosotros, ¿saben cómo nos encontró? No nos encontró perdidos, nos encontró muertos. Muertos. Decía R.C. Sproul, el Señor Jesús, Dios, no le tiró un salvavidas a una persona que se estaba ahogando en el mar. No, Él se lanzó a lo profundo del mar, sacó un cadáver de ahí, los trajo a la orilla, estaba muerto y sopló aliento de vida en él y vivió. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de buscar. Repito esto, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de buscar, sino en su gracia que nos encontró. Gloria a Dios por eso, hermano. Tú no buscaste nada, Él te encontró.
La única razón por la que hoy tú puedes cantar, por la cual hoy tú puedes orar, por la cual tú puedes hoy leer la Biblia, por la cual tú puedes hoy predicar, es porque Dios te buscó primero. Tú estabas diciendo, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? No debemos nunca acostumbrarnos a la hermosa y gloriosa bendición que es para nosotros tener ese libre y claro acceso al Padre. Pero hermanos, a veces eso parece tan trivial para nosotros. Parece que nos acostumbramos a eso. Parece que nos acostumbramos a venir a la iglesia porque tengo que venir a la iglesia los domingos, porque si no me van a preguntar que por qué no fui a la iglesia. Es que tú vienes acá porque quieres conocerle, porque quieres escucharle, porque quieres adorarle, porque quieres cantarle. Yo te hago una pregunta, hermano, ¿por qué tú cantas cuando cantas? Tú cantas aquí en la iglesia porque se espera que todos los hijos de Dios canten, o tú cantas porque tú entiendes que Él te salvó y te dio un cántico nuevo en tu boca y en tu corazón. ¿Y por qué no cantas con regocijo, con gozo? Bien dice el Salmo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten, dice Salmo 95, con gran voz. Él puso un cántico nuevo. No hay nada más triste que no poder cantar. Cuando uno tiene una tos terrible, cuando uno tiene que estar ronco y no poder cantar esos himnos que alaban al Señor, que lo exaltan a Él. Hermano, tú estás hoy aquí porque Dios te buscó. Tú ves que las personas que son cercanas a ti, cuando les predican, no entienden el evangelio. Y tú le has visto una persona cercana a ti, tú le predicas y ponen una excusa y otra excusa y argumentos tontos para no arrepentirse. Hermano, así éramos tú y yo. Así éramos tú y yo. Si no fuera por la gracia de Dios. Decía John Bunyan, si no fuera por un Salvador tan grande como Cristo, ¿quién podría salvar a un pecador tan grande como yo? Un pecador tan grande como yo, eso somos nosotros, salvos solo por la pura gracia y misericordia del Señor. Hermanos, por medio de Cristo, no solamente que tenemos esa salvación, es que tenemos esa cercanía. Job dijo, si yo supiera dónde está, yo iría hasta su silla. Y luego dijo que él entró en terror, al pensarlo bien claramente. David pregunta más adelante, Jehová, en el Salmo 15, versículo 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hay una serie de verdades que en las preguntas de David, él dice, Dios es santo. ¿Quién puede acercarse a él para acercarse a él, perdón, es necesario cumplir determinadas condiciones que no lo hagan indigno en la presencia? Estamos viendo acerca del lugar santo y el lugar santísimo. Y David, pensando en esto, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es vivir ahí todo el tiempo. Para acercarse a él es preciso santificarse con ritos especiales de purificación. Y sobre todo tener ciertas cualidades morales excepcionales. Y David pregunta, ¿quién estará ahí? ¿Quién podrá estar ahí? ¿Por qué? Porque la morada en el templo de Jehová ha sido considerada siempre como una garantía de seguridad y de felicidad íntima espiritual. Estar ahí. Por eso hizo David, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estar ahí. Y Job decía, yo quiero ir hasta la silla, pero luego recapacitando dice, yo voy a entrar en terror y en espanto si estoy ahí. Ya dijimos que nadie va al Padre si no es por Cristo, pero una vez más, lo maravilloso de Cristo es que nos permite habitar en las moradas del Padre. Nos permite, no es que es un acceso que tú entras y te vas, no, es que tú puedes entrar y tú vas a entrar y vas a vivir ahí con Él.
Dice Juan 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, Job dijo, yo voy a ir hasta su silla. Y Jesús nos dice, no, no es a la silla, es a la morada celestial. Cuando Jesús dice este texto, y lo dije en otro sermón de Job también, pero lo voy a repetir. Cuando en este texto dice que el Señor Jesús va a preparar lugar, la mayoría de veces las personas se imaginan a Jesús como con una empresa de construcción que sube al cielo a preparar moradas ahí, a construir moradas. No, no, no. Jesús dijo, ya hay moradas en la casa de mi Padre. Lo que no había era lugar para ustedes, pero ahora hay lugar para ustedes por medio de Cristo Jesús. Y me encanta cómo lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, hablando del arrebatamiento, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuánto tiempo? Dice, siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Hermano, tú no tienes que ir a una silla y tú no tienes que estar ahí un tiempo definido. Si tú has creído en Cristo, tú estarás siempre con el Señor. Y lo más glorioso de esas moradas celestiales es el Señor de las moradas. Es el Señor de las moradas. Nuestra llegada al Padre no será algo temporal, sino que es un lugar donde podremos morar para siempre con Él, un lugar perfecto y hermoso, donde hay una seguridad, una garantía de seguridad y felicidad íntima espiritual. Job anhelaba estar en la presencia de Dios. Tú ya puedes entrar, nosotros ya podemos entrar ahí, acercarnos al trono de la gracia. Hermano, hermana, ¿cómo ves esto? ¿Lo ves como algo sin importancia? Dice Job, si yo estuviera en la silla, yo podría entenderle. Dice, yo entendería lo que él me dijera. Dice, versículo 5 del capítulo 23 dice, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. Juan capítulo 1 versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Dios puede revelarse a sí mismo. Si queréis ver cómo es Dios, si queremos ver cómo es Dios, miremos a Jesús. Job ha dicho aquí que si pudiera hablar con Dios cara a cara, le entendería lo que él le dijera. Curiosamente, más adelante, cuando Dios se presenta y le dice, dime esto, dime lo otro, aquí, allá, y le presenta una serie de argumentos, dice Job, yo hablaba lo que no sabía. Realmente se quedó callado, no pudo responder ni una sola palabra. Hermanos, gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, porque ahora nosotros también tenemos la mente de Cristo y lo que Cristo Jesús vino a hacer fue darnos a conocer a Dios. Dice, esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús vino a darnos a conocer a Dios, y esta es la vida eterna, que nosotros le conozcamos. Y como Dios es eterno, adivina qué, hermano y hermana, necesitaremos una eternidad para entenderle y para conocerle. No es un momento como Job estaba especulando, es una eternidad. Quinto lugar, tenemos que ver aquí la soberanía, la fidelidad y la sabiduría de Dios. Job dijo, Él es único. Él es único. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hace cambiar?
Él va a hacer lo que Él quiere hacer, lo que le place hacer. Pero Él es fiel, hermanos, y Él es sabio. Me encanta cómo lo dice John Piper. Dice, Dios hace lo que le place y siempre es correcto y hermoso y siempre va de acuerdo con la verdad. Mi hermano, mi hermana, si el Señor decide sanarte de alguna dolencia, eso es una gran bendición. Si el Señor decide no hacerlo y sostenerte por medio de su gracia, eso es una bendición de igual peso. Su carácter es digno de ser confiado independientemente de cómo Él obre en nosotros. Su carácter es digno de ser confiado independientemente de cómo Él obre en nosotros. Decía Elizabeth Elliot, este lugar duro en el que quizás te encuentras es el mismo lugar en el que Dios está dándote la oportunidad de mirarlo solo a Él. Hermanos, sea que Dios abra las puertas o las cierre, sea que Dios sane o no sane, Él sigue siendo digno de nuestra confianza. Y te pregunto, ¿estás confiando en Él aún en ese lugar duro en el que quizás estás ahora? Hermanos, Job clamaba, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Ese fue el gemido de un hombre justo que se sentía perdido en medio de su dolor. Pero lo que Job anhelaba, tú y yo lo tenemos en Cristo. En la cruz, Dios vino a nuestro encuentro. Él nos buscó cuando nosotros no lo buscábamos. Él abrió un camino donde no había ninguno y hoy nos dice, venid a mí, yo soy el camino al Padre. Hermano, mi hermana, no desperdicies este privilegio. Job lo deseaba con toda su alma y tú y yo lo tenemos cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que doblamos nuestras rodillas, cada vez que invocamos el nombre de Jesús. Así que busca al Señor con todo tu corazón, confía en su sabiduría en medio de tu dolor y descansa en la seguridad de que un día estarás con Él para siempre. Porque lo que Job apenas soñaba en Cristo ya es una realidad gloriosa para ti y para mí. Oremos. Dios eterno, te alabamos, te damos gracias por recordarnos esta verdad tan gloriosa, que en ti, que en tu Hijo Jesucristo hay acceso a ti, oh Dios. Ayúdanos a crecer en esta verdad, ayuda a fortalecernos en esta verdad, de buscar tu rostro en todo tiempo, en todo momento. Auxílianos, oh Dios, y gracias te damos por esa gran